Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, como es pues la tecnología como aliada estratégica en la capacitación. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Para nadie es un secreto que la capacitación pues es bastante importante, sobre todo si se da en un ámbito corporativo. Es más, ¿no? Las capacitaciones pasan a ser pues parte de los objetivos de las organizaciones. Es así pues que los recursos humanos no solo ayudan a las empresas a obtener candidatos extraordinarios que trabajen con pasión, sino que también manejan otras tareas como justamente las implicancias que conlleva ser un buen empleador, ¿no? La asistencia que tenga con sus colaboradores o con su personal y los problemas de rendimiento con sus empleados. El Departamento de Recursos Humanos es el responsable de crear pues una cultura laboral que inspire a los empleados a contribuir verdaderamente en el éxito de la empresa. Y al mismo tiempo también darles a los colaboradores, ¿no? A aquellos empleados, la oportunidad pues de crecer y aprender cosas nuevas cada día. De acuerdo con un informe publicado en la red social profesional LinkedIn, se establece que un 69% de los profesionales de recursos humanos reconoce que capacitar a la fuerza laboral es la principal prioridad dentro de sus organizaciones. Un 27% anticipa un incremento en su presupuesto para realizar también dichas capacitaciones. Así que lo más probable es que día a día, ¿no? Eh, Justamente estas corporaciones pues se sigan preocupando más, ¿no? Por aquel adelanto, por aquellas capacitaciones, por aquella formación hacia sus empleados, estableciendo claramente estrategias que ayuden pues, ¿no? A crecer a este personal, este talento humano de alto impacto. Pues bien, la capacitación mejora justamente aquella eficiencia, ¿no? De los trabajadores que es tan indispensable y tan requerida en términos empresariales. Justamente esto proporciona que aumente también los índices de productividad, ¿no? Y permite evitar pues la obsolescencia de los conocimientos del personal. Como bien sabemos, y si bien es cierto, las capacitaciones tienen que darse en base a la mejora continua, ¿no? Y ser constantes, ¿no? Es decir, establecer planes que sostengan una capacitación permanente. Los conocimientos también tienen su fecha de caducidad, ¿no? Por ende, necesitan ser pues actualizados, renovados, y esa es una de las labores principales de toda organización. Pero no le traslademos, ¿no? Toda la responsabilidad solamente a las organizaciones. Es responsabilidad, ¿no? De cada profesional estar permanentemente capacitado, así como también actualizado. Las estadísticas nos confirman año tras año que la única forma de lograr el éxito en una empresa es justamente a través del buen trabajo de los empleados. Pero, ¿cómo es que se garantiza este buen trabajo? Justamente, ¿no? Por medio de la capacitación. Por suerte, la tecnología es un gran aliado en los recursos humanos, ¿no? Trabaja de la mano con ellos para desarrollar pues una estrategia de capacitación y desarrollo firme que sea capaz de lograr que los empleados sean pues cada vez más productivos, más efectivos, ¿no? Estén activa e íntimamente relacionados con la empresa y sean capaces pues de aprovechar los cambios, las técnicas y las mejoras que se establezcan pues en la industria, ¿no? Bien. Incentivar el desarrollo del personal y promover la capacitación para el trabajo ofrece diversas ventajas, ¿no? Hoy en día, pues sería un crimen decir que la capacitación no mejora aquella productividad o no mejora ese potencial de las personas. Claramente, la capacitación proporciona un factor diferenciador, una ventaja pues competitiva, porque permite pues disminuir, por ejemplo, la rotación laboral, ¿no? Permite disminuir también el ausentismo laboral, aumenta la calidad pues de trabajo, aumenta la identificación del personal con la empresa, ¿no? Mejora la productividad y se obtienen pues los objetivos empresariales en menor tiempo. Todo esto tiene relación con el ámbito de que en la medida que las organizaciones apuesten por el personal, los capaciten de forma continua, va a mejorar claramente el clima pues, laboral, va a mejorar ese relacionamiento, ¿no? Dentro de la organización,
los empleados o los colaboradores van a sentirse más confiados, ¿no? Van a sentir ese grado de pertenencia, van a estar más seguros, ¿no?, del trabajo que realizan, puesto que reciben esta capacitación que es tan indispensable, ¿no?, en los diferentes rubros en los que se manejen. Además, al proporcionar pues capacitación y apoyo, se generan nuevas oportunidades de innovación. Se aumenta la creatividad y se desarrolla una mejor resolución de conflictos, disminuyendo la necesidad de supervisión. Estamos claros que frente a la capacitación, sobre todo cuando es pues estructurada, bien ordenada y es planificada, proporciona sin duda alguna también medición de indicadores, ¿no? Porque cuando se establecen estos planes de capacitación y ya teniendo, ¿no?, en consideración pues los tiempos, los objetivos que se plantean, claramente esto contribuye, ¿no?, a llevar un mejor control y medición, ¿no? Sabemos que en términos de capacitación las empresas pues invierten, ¿no? Y claramente esto va a tener ese retorno, ¿no?, cuando justamente todo estos conocimientos aprendidos en la capacitación se viertan en los resultados de las empresas, ¿no? Es así que hoy es indispensable, ¿no?, contar con personal que justamente adopte, ¿no?, estas propuestas dadas por las organizaciones. Recordemos que no toda organización capacita a su personal, pero hay algunas que sí. Sin embargo, vemos que más bien son muchas veces los colaboradores los que no tienen tiempo, no tienen disposición, y claramente pues eso afecta, ¿no?, al desarrollo de las organizaciones. Pues bien, el profesional vigente, ¿no?, es aquel que se va a capacitar continuamente. ¿Por qué? Porque esto representa una ventaja competitiva. Si bien es cierto, pueden existir muchas otras personas con tu mismo título, con tus mismas especializaciones, va a llegar un momento de quiebre, ¿no?, en el que tú te sigas capacitando, pero probablemente el que iba a la par contigo en conocimientos técnicos ya no. Entonces tú también vas a representar ese factor diferenciador y esa ventaja competitiva, ¿no? Hay muchas personas que, por ejemplo, en medio de esta pandemia se han seguido capacitando. Hay muchas otras que optaron por esperar a que todo esto pasara. El problema es que no sabemos cuándo va a pasar, ¿no? Entonces han sabido muchos de estos profesionales, aún cuando se han visto enfrentados a la pérdida de empleo, el seguirse capacitando desde casa, ¿no? Muchos cursos sabemos que lo lanzaron de forma gratuita, y muchos otros que tienen pues paga, ¿no? Disminuyó mucho, ¿no?, el tema de justamente un porcentaje de pago para acceder a estos cursos. Entonces, hay muchos profesionales que han sabido aprovechar ese tiempo que supuestamente han estado pues encerrados, ¿no?, han tenido que estar en aislamiento. Hoy por hoy regresamos pues a una cuarentena, no tan rígida como la anterior, pero finalmente cuarentena. Y con ello van a venir nuevamente, ¿no?, de forma muy probable, nuevos despidos también, sobre sectores que ya se venían incluso reactivando. Pero nos queda la experiencia de la primera vez, ¿no?, de saber aprovechar el tiempo, aun cuando no estoy trabajando, ¿no? Porque es peor estar sin hacer nada, lógicamente. Pues bien, entonces el profesional vigente justamente es el que apuesta por una capacitación permanente de cara a una mejora continua y en un entorno cada vez más globalizado que se dé de forma más constante, ¿no? Bien. Tenemos que, de cara al futuro, la capacitación representa una actualización de nuestros conocimientos. De acuerdo a los estudios realizados, ¿no?, en varias organizaciones, se establece que en efecto la capacitación es indispensable, es importante, ¿no? Pero también tiene un efecto limitado, no porque los conocimientos se vayan, sino porque estos necesitan de actualizaciones permanentes. Sabemos que lo que hemos aprendido hace 5, 10 años, hoy no tiene el mismo efecto. Probablemente muchas cosas pues han cambiado, y con ello también cambia el entorno de trabajo, la nueva normalidad, así también como los conocimientos adquiridos. Por ello, justamente es que es importante que continuamente nos estemos pues actualizando, ¿no? ¿Sabías que, según el informe de LinkedIn, el 58% de las organizaciones utiliza plataformas en línea propias tales como LMS
o cursos online creados a medida dentro de la organización. Sabemos que hoy por hoy la tecnología es justamente ese aliado tan importante para el desarrollo de este tipo de actividades, así como también viene siendo para el trabajo remoto. La incorporación de la tecnología y las iniciativas de capacitación y desarrollo pueden ayudar a las empresas a ser prósperas, al mismo tiempo que cuentan pues con gente apasionada, ¿no? Muy capaz, con muy altas competencias, con un desarrollo muy bueno en habilidades, ¿no? La capacitación y desarrollo formal de los empleados es una forma bastante obvia de ayudar a tus colaboradores a crecer y lograr excelentes resultados. La capacitación no solo ayuda y mejora claramente el tema pues, de conocimientos y habilidades, sino que también les permite sobresalir en todo lo que hacen. También faculta y motiva a los empleados a esforzarse más e ir más allá de lo que se espera de ellos, ¿no? Si bien es cierto, yo me establezco metas, me establezco objetivos, en la medida que yo sepa más, ¿no? En la medida que yo aprenda más y que adquiera más conocimientos y más habilidades, pues definitivamente voy a poder producir más, ¿no? Esto también afecta en el entorno de autoestima de un trabajador o de un colaborador. Mientras más sé, estoy menos propenso a que me engañen o menos propenso a desertar un trabajo por tema de conocimientos. Entonces, el factor capacitación es un factor importantísimo, ¿no? Pese a que hace años atrás se pensaba que era un gasto para la empresa, ¿no? Hoy los estudios revelan, ¿no? De que las organizaciones lo ven como esa inversión que definitivamente va a tener pues un retorno, ¿no? Ahora que se tiene como base la tecnología, se apuesta mucho más, porque se visualiza el avance, ¿no? Se visualiza que los niveles de productividad también han aumentado. Bien. El aislamiento forzoso que ha vivido pues buena parte del mundo durante los últimos meses ha generado condiciones más adecuadas para la capacitación, para el trabajo, ¿no? Esto se debe a que se suprimen, pues, por ejemplo, los tiempos de traslado y estadías largas en sedes corporativas, lo que se traduce en disminución del estrés laboral. Cuando antes de la pandemia nos citaban pues a un tema de capacitación, era terrible, estresante pensar cuánto tiempo íbamos a pasar en el transporte público para dirigirnos hacia un determinado lugar, ¿no? Esto prácticamente se ha eliminado, ¿no? Las capacitaciones se vienen dando de forma sincrónica como también asincrónica, pero desde casa no hay, ¿no? Un gasto en el tiempo ni una pérdida de tiempo, por ejemplo, en los traslados. Esto ayuda incluso en temas económicos, porque ya no tenemos que pagar pasaje, ¿no? Ya no tenemos que estarnos trasladando de un lugar a otro. El aislamiento forzoso, ¿sí? Nos ha claramente encapsulado, ¿no? En nuestras casas, pero por otro lado, también los que han sabido aprovechar de la capacitación, ¿no? Este tiempo justamente de encapsulamiento en nuestras viviendas, los que han sabido aprovecharlo, hoy por hoy, cuando ya se presentan, ¿no? En algún trabajo, tienen como sustento que durante ese tiempo de aislamiento, aun cuando no se han encontrado trabajando, lo han aprovechado en estudiar. Esto hoy en día viene siendo muy valorado en las empresas, porque allí también es que se evalúa a los postulantes a los trabajos. ¿Qué hiciste durante la cuarentena? ¿Qué hiciste durante ese aislamiento? Está bien, no tenías trabajo, pero ¿qué hacías? ¿No? Porque tampoco estamos sin hacer nada. La importancia de la capacitación en medio de la pandemia tiene que ver no solo con los cursos virtuales, sino también con los webinars o las clases pues, magistrales dictadas por importantes referentes académicos. Y es que la capacitación no solamente está dada por cursos pagados, ¿no? La capacitación no solamente está dada por grandes, inmensas corporaciones, sino también por la adquisición de conocimientos por medio de los webinars. Y los webinars son gratuitos en su mayoría, ¿no? Entonces, este tipo de clases magistrales como las que tienen también acá en CAMEX son gratuitas, ¿no? Los ilustran, les dan este conocimiento, ¿no? Que ustedes pueden adquirir, lógicamente, si ingresan a los cursos, ¿no? Pero damos esa ventaja
de que puedan conocer de forma pormenorizada todo lo que se brinda. Entonces, durante esta pandemia, este aislamiento, y de nuevo, ¿no?, de cara a esta nueva cuarentena, es importante evaluar justamente esta gestión de tiempo que hemos tenido frente a las capacitaciones, porque todo esto suma, ¿no? Porque todo esto agrega a su CV, todo esto es importante. Entonces, ya hemos pasado por la primera experiencia de la cuarentena, donde sin duda alguna a todos nos agarró desprevenidos, no sabíamos qué hacer, el miedo, el temor, la incertidumbre, pero esta segunda cuarentena viene con la base de la experiencia del primer aislamiento. Entonces, ahora sí es momento para ponernos a capacitar, ¿no es cierto? Para capacitarnos, para seguir aprendiendo, para no detener ese curso. No tenemos por qué cortar, ¿no?, este trabajo que podemos pues seguir haciendo. Las capacitaciones jamás van a ser una pérdida de tiempo. Y es así que uno también puede enmarcarse. De repente no puedo pagar cursos caros, pero puedo acceder a este tipo de cursos que son gratuitos, ¿no?, y que me van a seguir ilustrando y me van a dar mayor conocimiento. Entonces, en la medida que yo apueste por mi educación, por mi capacitación, justamente me va a proporcionar esas herramientas para abordar esta nueva realidad que sigue siendo de alguna u otra manera incierta, ¿no? Bien. Influencia de la tecnología en la capacitación. La tecnología debe ser pues capaz de admitir múltiples formatos de aprendizaje que cumplirán pues con los objetivos de aprendizaje de la empresa y al mismo tiempo involucrarán a los participantes. Con la adopción de la tecnología nos permite justamente establecer en términos de capacitación una capacitación cada vez más colaborativa, porque las capacitaciones no las recibimos individualmente, no las recibimos solos, ¿no? Por lo general, al menos, estoy hablando del ámbito corporativo, ¿no? Siempre es en grupo. Ahora, si es una capacitación individual, claro que sí, ¿no? Y aún así, porque tenemos pues compañeros, ¿no?, que también estudian, no estudiamos solos. Entonces, es importante, ¿no?, que reconozcamos que la influencia de la tecnología sobre la capacitación nos ha dado, ¿no?, esa herramienta clave para no quedarnos en el aire. Imagínense que hubiese sido, ¿no?, si esta cuarentena, este aislamiento, se hubiese dado hace unos 10 o 15 años atrás. No teníamos todas estas plataformas, no teníamos todo este alcance en temas tecnológicos que ahora tenemos, ¿no? Probablemente no existían muchos teléfonos inteligentes, porque ahora hasta las clases magistrales, los webinars, se pueden recibir incluso desde el móvil, sin necesidad de tener una PC. Entonces, hay que saber aprovechar, estar en la capacidad de aprovechar lo que tenemos, ¿no? Y bien por los que tenemos la posibilidad de tener internet, muchas personas no lo tienen. Bien por los que tenemos la capacidad de tener una PC, muchas personas no lo tienen y quisieran claramente tenerla, ¿no? Porque estar sin internet y estar sin una PC es estar incomunicados, ¿no? O estar sin internet y sin celular también es estar incomunicados, porque prácticamente estamos fuera de la realidad. Toda la realidad a nivel mundial se traslada, incluso, ¿no?, a las herramientas tecnológicas y móviles como son los celulares, ¿no? Si hoy queremos ver noticias, ¿qué es lo primero que cogemos? Un celular, ¿no? Porque si estamos afiliados a las páginas de diarios, pues es lo primero que va a salir. Entonces, bien, sin duda alguna, ¿no?, la tecnología ha influenciado en la capacitación y ha proporcionado, ¿no?, esta rapidez, ¿no?, esta fluidez en términos de información. Entornos virtuales en la capacitación. Queda clara la importancia de la capacitación para las empresas. Sin embargo, cada profesional es responsable de su propio desarrollo, por lo que pensar en capacitarse es una de las mejores maneras de invertir el tiempo durante la cuarentena. Gestión de tiempo, señores, gestión de tiempo. Hay que aprender a dosificar nuestro tiempo, ¿no? Y claramente a darle la oportunidad, ¿no?, que merece. Cuando recién entramos en aislamiento, ¿no?, y hablo del primero, la primera cuarentena que hubo, los niveles, por ejemplo, de audiencia en Netflix se disparó, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué?
¿no? Si habíamos entrado de repente a un tema pues de cuarentena, lo ideal hubiese sido que se hubiesen disparado, ¿no? El requerimiento de cursos gratuitos, ¿no? O de cursos de paga baja de repente, ¿no? Pero se disparó el Netflix. Eso quería decir, pues, que había más personas recurriendo al ocio y no, al menos al inicio, no había una gestión de tiempo adecuada, ¿no? Sin embargo, obviamente esto se ha ido regulando. Cabe resaltar de que estos factores no solamente es un tema de ocio para adultos, sino también para niños, ¿no? Bueno, pero en la medida de lo posible se tiene que regular este tiempo justamente para que podamos invertirlo en capacitarnos. La facilidad que ofrecen los entornos virtuales es una solución para las organizaciones y sus colaboradores en cuanto a la adquisición de distintos conocimientos, desde habilidades blandas hasta conocimientos técnicos necesarios para la ejecución de trabajo. En medio de esta situación, ¿no?, de capacitaciones, hoy tenemos que tener algo muy en claro. Los conocimientos técnicos son básicos cuando hay un requerimiento laboral. Es obvio, ¿no? Si yo de repente necesito tratar a un paciente desde el ámbito psicológico, voy a pedir lógicamente una psicóloga, no puedo pedir un ingeniero, ¿no? Sin embargo, ¿no?, ya no pasa solo por conocimientos técnicos. Ahora pasa, ¿no?, porque las capacitaciones se dan también para abordar las habilidades blandas, ¿no? Esas habilidades que nos dan esa diferencia al momento de ser elegidos o no, por ejemplo, en una entrevista de trabajo. ¿Por qué a una persona que tiene el mismo nivel académico que yo le eligen y por qué a mí no? En algún momento nos hemos puesto a pensar en eso, ¿no? ¿Qué tuvo esa persona que yo no haya tenido? ¿Por qué la eligieron y a mí no me eligieron? Y es que, ¿no?, las habilidades blandas también dan ese factor diferenciador, ¿no? Conversando con más colegas reclutadores, indicaban pues de que muchos en la terna, por ejemplo, para eh, que se habían presentado justamente para un trabajo y obviamente queda siempre una terna, ¿no? Muchas personas tenían el mismo nivel, incluso habían estudiado en la misma universidad, prácticamente las mismas especializaciones, pero ya preguntábamos, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué elegir a esta persona y no elegir a la otra si tienen los mismos conocimientos técnicos? Y es que al momento, por ejemplo, de la entrevista, ¿no?, se evidencia un mejor desarrollo de habilidades blandas. En CAMEX, por ejemplo, tenemos, ¿no?, un curso de habilidades blandas. Entonces, es importante. Claramente, esto por muchos años no se tomó en cuenta, pero hoy es determinante. Existe química, existe de repente esta comunicación asertiva, esta fluidez, este dinamismo entre el postulante y de repente la organización o la persona que está reclutando o está seleccionando, ¿no? Porque en la medida, de repente, ¿no?, de que yo tenga pues esta fluidez de información, de comunicación, que yo sea muy asertiva, que yo sea muy colaboradora, en la medida en que yo demuestre, ¿no?, todas esas habilidades puestas en una entrevista de trabajo, de repente la otra persona que tenía mis mismos conocimientos técnicos no lo ha desarrollado, no cuenta con esas habilidades. Y eso fue lo que determinó elegir a una persona o no elegirla. Entonces, hoy en día, la capacitación no solamente se rige al ámbito técnico, no solamente se rige a estudios generales, ¿no? La capacitación va mucho más allá. Hay que empezar a desarrollar aquellas habilidades que las tenemos en muchas ocasiones guardadas, ¿no? Hay muchas competencias que las tenemos dormidas, ¿no? Entonces, hoy por hoy contamos con esa facilidad, ¿no?, de capacitarnos en entornos virtuales, ¿no?, en entornos remotos. No tenemos que desplazarnos, muchas veces ni siquiera tenemos que pagar para acceder a esa información. Entonces, es labor nuestra saber aprovechar toda esa información. Bien. Los LMS, ¿no?, son un software que facilita justamente la gestión, entrega y seguimiento de analíticos de los programas pues, de capacitación empresarial. Muchos de nosotros ya lo hemos usado, ¿no? El sistema de gestión de aprendizaje se ha convertido en una herramienta increíblemente poderosa
para las organizaciones que buscan pues mejorar su rendimiento y sobre todo su retención sobre su fuerza de trabajo, ¿no? Retener a aquel buen trabajador, ¿no? La mayoría de los sistemas de gestión de aprendizaje son soluciones pues de software basados en la nube que las empresas pues usan como su herramienta fundamental para la gestión de sus programas de capacitación, ¿no? Los nuevos sistemas, ¿no? O software LMS permiten pues crear programas de capacitación en línea con los que los empleados pueden aprender y crecer de forma constante. Con esta plataforma, los responsables de recursos humanos pueden pues ampliar las ofertas de cursos disponibles para motivar claramente a los empleados y crear pues una base de conocimiento a la que estos puedan acceder las 24 horas del día, los 7 días de la semana e incluso, ¿no? Aprender y capacitarse a su propio ritmo. La capacitación y desarrollo continuo con un software pues LMS permite asegurar de que los colaboradores alcancen su máximo potencial y se adapten fácilmente al lugar de trabajo y también a la cultura laboral. Con un sistema de este tipo siempre podrán mantenerse actualizados con cada cambio corporativo y tendencia del mercado, así como estar al día de las mejores prácticas y estrategias pues de la industria para una mejora continua. Claramente esto también influye en que se va a ver, ¿no? Una mejora, ¿no? En temas de capacitación a largo plazo. La ventaja es que todo esto se puede desarrollar desde el ámbito remoto, que finalmente es hoy en día, ¿no? Una de las formas de trabajo y también de capacitación más usada. Las capacitaciones ya no se vienen dando a nivel presencial, ¿no? En realidad, solamente sobre capacitación presencial hablaríamos de empresas, de repente como mineras, ¿no? Donde necesitan presencialidad, por ejemplo, en las áreas pues, de producción, ¿no? Y en áreas que son críticas y que necesitan de forma presencial a los colaboradores, ¿no? Pero en otras organizaciones donde el ámbito o el trabajo remoto se ha trasladado justamente a este escenario, ya no necesitan capacitaciones presenciales. Ahora todo, absolutamente todo es virtual, ¿no? Es importante justamente este tipo de estrategias, ¿no? Este tipo de software, ¿no? Porque permiten más dinamismo, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, otra herramienta que es tan importante como la gamificación, que es la nueva forma de capacitar a los equipos de trabajo. La gamificación es una técnica de aprendizaje que consiste pues en aplicar los elementos y la mecánica en los que se basan en juegos, ¿no? Una capacitación basada en juegos, ¿no? Va desde el ámbito educativo como también al ámbito profesional. Estos juegos se crean pues siguiendo un sistema en el que se incluyen, por ejemplo, insignias, trofeos, puntos, desbloqueos por subir de nivel. Es una especie de Mario Bros, ¿no? Recordarán de repente los que ya hemos jugado pues esos Nintendos de antaño, pero claramente con información, con contenido que, propio de la capacitación, ¿no? Sin embargo, vemos que uno de los puntos importantes, por ejemplo, dentro de la gamificación, es justamente que genera este engagement, ¿no? Que genera esta motivación en el empleado, mejora la experiencia en el aprendizaje. Recordarán ustedes que tema de capacitación antes era súper y hiper aburrido, ¿no? En cambio, hoy se hace con muchos más ejemplos, de una forma mucho más iterativa, ¿no? Que permita justamente interactuar, ¿no? A los colaboradores o de repente a los estudiantes, ¿no? Que permitan contribuir, ¿por qué no?, a la mejora, ¿no? O a las propuestas o a las nuevas ideas incluso, ¿no? También ayuda en la forma de trabajar y existe claramente un feedback pues instantáneo, ¿no? Muchas empresas desde el ámbito internacional, ¿no? Ya lo abordan, ya venían incluso haciendo uso de estas nuevas formas para capacitar. Esos tiempos en los que estábamos pues horas, ¿no?
escuchando a alguien hablar, como que ya están quedando desterrados. Se está apostando por este tipo de herramientas, ¿no? Que proveen justamente al usuario a una forma mucho más dinámica de capacitación, ¿no? Pues bien, les dejo allí unos links de apoyo que los va a ayudar justamente a entender un poco más, ¿no? Cómo es esta dinámica de capacitación. Y les pongo siempre ejemplos, pues, internacionales, porque eh, justamente estas empresas son las que investigan más y se preocupan más en el ámbito de recursos humanos. Son las empresas que sin duda alguna desarrollan mejores estrategias, ¿no? Frente al talento humano. Bien, vamos a ver los casos prácticos, ¿no? Y tenemos a una de las empresas que probablemente todos ustedes conozcan de alguna u otra manera, American Express, ¿no? Que, como bien sabemos, pues se dedica al ámbito de tarjetas, ¿no? De crédito, débito, ¿no? Y esta empresa, pues, utiliza justamente para poder capacitar a su personal, ¿no? La gamificación para poder transmitir la cultura de la empresa a los empleados. Y es así que hoy cobra mayor relevancia el hecho de que las capacitaciones no solamente se den en conocimientos técnicos, porque los conocimientos técnicos los podemos adquirir, ¿no? Los adquirimos de un curso, los adquirimos de la universidad donde salimos o del instituto, lo adquirimos incluso hasta en YouTube, vemos, ¿no? Cursos en línea, pero van mucho más allá, ¿no? Las empresas hoy en día apuestan por capacitar para transmitir, ¿no? Como esta empresa, la cultura de empresa, ¿no? La cultura organizacional, es decir, los valores para que los trabajadores asuman la misión, la visión, ¿no? Para que se compenetren con el objetivo, ¿no? Que esta organización maneja, ¿no? Entonces, ¿en qué términos estamos hablando de que como empresa queremos que un colaborador asuma esta visión, estos valores? Desde el ámbito de habilidades blandas, ¿no? Porque en la medida que yo desarrolle pues esta apertura, esta, esta habilidad de negociación, de resiliencia, de trabajo en equipo, de comunicación asertiva, en la medida que yo desarrolle todas esas habilidades, es que me va a permitir asimilar justamente esta cultura organizacional. Y es que cuando hablamos de empresas pues transnacionales, como esta que manejan pues grandes empleados, es fundamental, ¿no? Al momento en que ellos hacen el filtro para las personas que van a trabajar con ellos, que ya de por sí los postulantes vengan con información relevante de la empresa. Es decir, que sepan a dónde están ingresando, a qué empresa, por qué lo están haciendo y qué valores van a practicar dentro de ella. Entonces, este tipo de empresas se aseguran que los objetivos de las personas que contratan, los objetivos y los valores, ¿no? Comulguen con los objetivos organizacionales y valores también organizacionales. Porque de nada me serviría, ¿no? A nivel organizacional, como lo manifiestan estas organizaciones, ¿no? Contratar a una persona que está divorciada de mis valores, ¿no? Porque tendría que empezar desde cero y esto es, si tiene o no la apertura para decir, sí, voy a pues a asimilar todo lo que me digas, ¿no? Entonces, estas personas que normalmente a veces paran divorciadas de los valores y de los objetivos y no tienen metas y se enmarcan dentro del conformismo, pesimismo, negativismo, no comulgan, ¿no? Con la cultura de la empresa. Y si no es así, entonces, ¿para qué se le contrata? ¿No? Por eso justamente es que estas empresas hacen un filtro muy fino, ¿no? Al momento de elegir justamente a sus colaboradores. Y es así que claramente promueven su cultura mediante justamente este tipo de capacitaciones. Tenemos a la empresa Amazon, que constantemente apuesta por capacitar a sus empleados. Es así que justamente establecen capacitaciones para cuando los empleados tengan que abandonar determinado puesto de trabajo. ¿Cómo así? En Amazon, ustedes saben, Amazon tiene más de 300.000 empleados. De forma constante, Amazon está innovando, ¿no? Justamente su rubro es eso, tecnológico y de innovación, pero ellos se especializan justamente en que
diversas actividades que han venido pues siendo elaboradas de repente por las personas, luego, ¿no? Se automatice. Entonces ya se ha dado el caso, por ejemplo, en Estados Unidos, donde cierta cantidad de personas venían trabajando en un área, Amazon adquiere, ¿no? Una maquinaria que reemplaza la mano de obra de todas esas personas. Pero Amazon no dice, bueno, ya te quedaste sin trabajo, yo ya compré mi máquina y bueno, ya ve tú lo que haces. No. Amazon, ¿qué dice? Ok, esta área ha sido reemplazada por maquinaria, pero yo a ti te voy a capacitar, a ti personal que vas a salir de esta área, te voy a capacitar para que pases a otra área donde sí requiero mano de obra humana o donde sí requiero servicios de una persona, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Para pasar a su personal de un área a otra, los capacita y los reubica, ¿no? No existe eso de que te voy a dejar en el aire o te voy a despedir y ya ve tú lo que haces. No, eso no existe allí, ¿no? Porque ellos claramente antes de ingresar esta maquinaria que va a reemplazar gran cantidad de la mano de obra, hacen pues un análisis, ¿no? Pormenorizado de dónde podría reubicarse nuevamente esa persona para no dejarla sin empleo, porque aquí existe también un tema de responsabilidad social, ¿no? Está bien, yo compro maquinaria, ¿no? Me voy a ahorrar miles y miles en sueldos, porque la maquinaria va a reemplazar, pero, dicho sea de paso, estas personas pueden emplearse en otra área donde sí requiero personal, porque no podría trabajar si no existieran ahí las personas. Entonces existe esta responsabilidad empresarial también. Y para eso los capacitan. Ahora diríamos, ¿no? Pero qué locura. O sea que Amazon encima invierte dinero para capacitar a estas personas para que no pierdan el trabajo. Pues sí, ¿no? Existe ese tipo de empresas donde el lucrar tampoco es todo, ¿no? Hay un tema también de respeto hacia la persona y no dejarla en el aire. Bien, tenemos también empresas como HP, ¿no? Que apuesta sin duda alguna por la gamificación en términos de capacitación. Lanzó un programa de proyecto Everest que premiaba con vacaciones y otros productos a su equipo más exitoso, por ejemplo, en el ámbito de ventas. Esto generó un incremento del 56,4% en incremento de ventas, ¿no? Esta aplicación, ¿no? Genera pues una interacción que le permite a los participantes claramente dedicar más tiempo en términos de capacitación para lograr, ¿no? Este incentivo. Imagínense tener vacaciones pagadas, ¿no? Por la empresa. Entonces, justamente también influyó mucho en la retención de los conocimientos que vertía esta herramienta, ¿no? Es decir, toda esta información que había en este juego fue netamente asimilado por los trabajadores porque todos estaban con la expectativa de ganar ese premio, ¿no? Entonces, generó un aumento en la retención. Los responsables de los programas de formación corporativos de las empresas del mundo afirman que estas herramientas de gamificación aumenta 10 veces la retención de conceptos, ¿no? Potencia la productividad. Claramente, al ver pues que aumenta, ¿no? El nivel de ventas, es pues obvio, ¿no? Que había una mejor disposición, una mayor motivación por medio fue de los empleados a terminar con el curso. Recordemos que este es un curso, ¿no? Que se da dentro del ámbito de juego y todo, pero es un curso finalmente, ¿no? Es una capacitación. Entonces, lo que logró HP, ¿no? Fue que aumentaran sus ventas en más de un 50%, 56,4% para ser exactos, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? En este tema de pandemia, uno pues de los equipos o de los productos más demandados fue el tema tecnológico, ¿no? Resulta que por el mes de julio, por el mes de agosto del año pasado, no sé si todos los equipos colapsaron o empezaron a fallar, pero todo el mundo quería una laptop, todo el mundo quería una impresora, todos querían equipos tecnológicos, ¿no?
Entonces, justamente por eso es que este tipo de empresas apuestan, ¿no? Porque, lógicamente, ¿no? Este tipo de herramientas les proporcionan, pues, a sus empleados, ¿no? Aquellas bases para aumentar la productividad que, sin duda alguna, toda empresa necesita y requiere. Tenemos empresas como Apple y como Google. Al ser pues gigantes tecnológicos, como que no se les hace mucho problema capacitar al personal. En realidad, para ellos es mejor, ¿no? Ellos comparten esta cultura pues en la que todos de alguna u otra manera tienen que verse beneficiados, ¿no? Sabemos que este tipo de empresas manejan y mueven millones de dólares anuales, ¿no? Y es así que ellos no son mezquinos con la información, ¿no? Más bien ellos indican de que mientras más capacitados esté su personal, más productividad van a tener. Y claramente la productividad también trae solidez, ¿no? En el ámbito, pues, laboral y en el mercado. Tenemos empresas como Unilever, ¿no? Dedicadas, pues, a este cuidado personal, ¿no? Donde pues apuestan mucho por el término, por el tema pues de su recurso humano, ¿no? Prioritariamente por el ámbito de capacitación, ¿no? Ellos indican de que la capacitación es un factor diferenciador, es una oportunidad y es una de las mejores inversiones en términos organizativos. Tal es así que dentro de sus políticas y dentro de sus objetivos, ¿no? Tienen que la capacitación se debe de dar de forma planificada, se establecen planes anuales, ¿no? Para capacitar y claramente mejorar la productividad de sus colaboradores. Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.